Buenos días. Vamos a hacer una aproximación casuística homeopática de homeopatía ortodoxa hahnemanniana a través de algunos casos clínicos que se han recolectado de la casuística clínica de la unidad de terapia integral de la Clínica Hospital Juan N. Corpas a lo largo de los últimos años. Como somos conscientes de que una cosa es estar frente al paciente y otra muy distinta es narrar un caso clínico ya visto, organizado, entonces vamos a hacerlo de una manera muy detallada, haciendo mucho énfasis en varias ocasiones, así de pronto en forma aparente resulte un poco insistente, pero es muy importante que en estas casuísticas clínicas homeopáticas quien esté observando estos videos retenga muy bien en su memoria cómo es o cómo ha sido la secuencia clínica en el desarrollo de los síntomas. Vamos a comenzar con un primer caso. Este caso es una mujer de 34 años de edad que consulta a este servicio en febrero 15 de 1989. Su motivo de consulta básicamente es problema estomacal y diarreas frecuentes. Yo tengo aquí a mano la historia clínica directa y a su vez tengo un pequeño resumen que se ha obtenido con el objeto de facilitar la exposición del caso. Esta paciente básicamente lleva 2 años de evolución. Data de 2 años. Prácticamente la ingestión de cualquier alimento la obliga a hacer inmediatamente o casi de inmediato deposiciones. Entonces, come y prácticamente se ve obligada a hacer deposición rápidamente. Estas deposiciones son líquidas, seguidas de burbujas de sangre y de moco amarillo. Moco, líquidas y con sangre. Una cantidad más bien moderada, son moderadas. Todo lo anterior se asocia a un verdadero síndrome dispéptico con meteorismo, flatulencia, dolor abdominal que refiere como contracciones que la obligan inmediatamente a hacer deposición. Entonces, tenemos asociado a este un síndrome dispéptico con flatulencia, meteorismo y dolor abdominal, tipo contracción. Mejora con la deposición, pero queda con la sensación de haber hecho una deposición incompleta. Por lo tanto, pues se nos configura dentro del mismo síndrome dispéptico el clásico tenesmo rectal o tenesmo simplemente. Sus síntomas se ven agravados, se agravan todos estos síntomas por la ingestión de lácteos. De grasas, de ácidos y de picantes. Lácteos, grasas, ácidos y picantes. Lo más llamativo de esta paciente y lo que la más le angustiaba a ella era realmente la siguiente circunstancia. De 34 años, mujer, se desempeñaba como jefe de alimentos y bebidas de un prestigioso hotel de Bogotá.
De manera que ella venía supremamente angustiada porque obviamente todos estos síntomas habían interferido en su trabajo. Ella me explicaba que como jefe de alimentos y bebidas, pues tenía dentro de sus funciones que dar el visto bueno a los alimentos que se preparaban en el hotel donde trabajaba y que por esa razón, pues obviamente se convertía en una tortura su trabajo debido a que al dar el visto bueno de cualquier alimento, como sabemos todos en los hoteles más bien los condimentos se utilizan con bastante frecuencia, entonces todos estos síntomas se veían completamente agravados y la obligaban dentro de su mismo trabajo varias veces a hacer deposición y a tener una serie de malestares que le estaban perturbando seriamente sus funciones. A punto tal que ella me manifestaba la posibilidad de abandonar por completo su trabajo porque no sabía realmente qué iba a hacer. Esta paciente había sido objeto de numerosísimos estudios de rectosigmoidoscopia, había sido objeto de estudios de colon por enema y todos estos estudios habían salido normales. Tal vez en la rectosigmoidoscopia salían a veces áreas de ulceritas o de irritaciones, de proctocolitis que se le atribuían a amebas y para lo cual obviamente ya había recibido múltiples tratamientos antiaminianos, antiparasitarios, con enzimas digestivas y con todo lo que puedan ustedes pues concebir dentro del manejo convencional farmacológico con síntesis química industrial de todos estos fenómenos dispépticos que configuraban su problema. Entonces, recordemos y precisemos nuevamente. Se trata de una paciente de 34 años, de sexo femenino, que consulta por problemas estomacales y diarreas frecuentes, son sus palabras textuales. Data de 2 años de evolución. Sus síntomas básicamente consisten en que tan pronto ella come cualquier comida, pero especialmente lácteos, grasas, ácidos y picantes, se ve obligada a hacer de inmediato deposiciones en cantidad moderada, líquidas, con moco y con sangre. A todo esto se asocia un síndrome dispéptico clásico con flatulencia, meteorismo, dolor y tenesmo rectal, recordando su ocupación como jefe de alimentos y bebidas de un prestigioso hotel de la ciudad, pues ha recurrido a múltiples médicos, múltiples estudios, múltiples tratamientos y nos consulta para saber si a través de un enfoque homeopático pudiera ella obtener algún alivio. Como bien ustedes saben, la historia clínica o el procedimiento para un enfoque homeopático obliga a ser un poco más minucioso en los datos que se obtengan de las historias clínicas. Por ello vamos a narrar a continuación algunos otros síntomas de otra índole que tenía esta paciente y que pues algunos de ellos fueron manifestados de forma espontánea por ella misma y otros obviamente fueron obtenidos a través de un sondeo, de un interrogatorio en el momento de estar en consulta. Nos refiere una somnolencia marcada después de las comidas. Vamos a anotar aquí otros síntomas. Somnolencia después de comer. Nos refiere, dentro de la revisión por sistemas, que ha notado curiosamente una abundante transpiración antes de la menstruación. Transpiración antes de la menstruación. Obviamente este síntoma, cuando uno está haciendo un enfoque convencional y no está pensando en dar un estímulo homeopático,
pues no tiene realmente ningún valor, ni tiene ninguna importancia, ni ninguna relación. Pero recuerden ustedes que cuando se hacen enfoques homeopáticos, se busca individualizar energéticamente a un individuo, a un paciente, y estos síntomas de este orden son los que permiten decir que esta persona es energéticamente individual, inédita y que tiene este síntoma muy particular. Como también ustedes bien saben, dentro de un enfoque homeopático, la parte de la exploración del psiquismo se constituye en un valor importante y por eso vamos entonces a notar aquí algunos síntomas que ella presentaba. Se trata de una paciente muy abierta al diálogo, amistosa y espontánea, lo cual facilita de una manera importante el conocer datos sobre su constitución psicobiológica, sobre su psiquismo en general. Por lo tanto, se extraen como síntomas que tipifican a esta paciente desde el punto de vista psíquico los siguientes síntomas. Nos refiere que hace 2 años su padre falleció a causa de una coronariopatía. Su primer episodio de colitis, si así lo podemos llamar, coincide precisamente con la época de mayor gravedad en la enfermedad de su padre. Entonces hay un efecto o una causa y una correlación muy clara que ella misma hace de la enfermedad de su padre o la parte más crítica de la enfermedad de su padre con el inicio de esa enfermedad. Entonces vamos a poner aquí síntomas del área del psiquismo. Entonces recordemos, primer episodio en relación con la muerte del padre. De otra parte, se describe como de un carácter muy fuerte, temperamental y autoritaria. Entonces, carácter fuerte, que obviamente en el lenguaje homeopático o en semiología homeopática se puede describir como irritable, y además de ello, reconoce ser una persona autoritaria, llamada también homeopáticamente dominante o dictatorial. Este aspecto de su carácter le ha traído muchísimas dificultades en la relación con su madre especialmente. Es muy exigente consigo misma y desea las cosas milimétricamente. En ocasiones es un poco impetuosa y cortante en el trato con los demás. Entonces se van configurando un temperamento, unos rasgos caracterológicos de carácter, temperamento y personalidad que nos van a servir mucho en el momento de la escogencia del estímulo homeopático, del estímulo energético útil para esta paciente. Recuerden, exigente consigo misma, desea las cosas milimétricamente y en ocasiones es muy impetuosa al tratar a la gente, lo cual le ha traído algunos inconvenientes en la relación con los demás. Entonces pongamos impetuosa y pongamos también que es muy exigente. Y cuando decimos que exige las cosas milimétricamente en la semiología homeopática, para efectos de buscar en el repertorio el síntoma, se diría una persona meticulosa o minuciosa, que en la semiología homeopática se conoce como concienzuda. Esta es una de las cosas uno de los factores que de pronto a veces dificulta un poco la búsqueda de los síntomas en el repertorio homeopático de Ken, pero que se van aprendiendo a medida que se va revisando el repertorio, inclusive como ejercicio. No gusta y tampoco tolera la idea de casarse, se considera muy exigente también para el afecto. Eso me lo hacía con mucho énfasis, me lo decía con mucho énfasis,
que ella tenía sus 34 años, era soltera, vivía su vida de familia, su trabajo, y que realmente no podía concebir la idea de casarse, no le cabía en la mente que ella pudiera llegar a casarse. Sin dar mayores explicaciones, solamente me decía que así como era exigente para su trabajo y sus cosas, lo era también en cuestiones de tipo afectivo. Hasta acá vendría la exposición de lo que es el motivo de consulta, la enfermedad actual, que ya hemos visto de qué se trata, y una parte que básicamente se condensó o se extrajo por una parte de relato que ella hacía y por otra parte de interrogatorio que se hizo en el momento vivencial de la consulta. Recuerden ustedes que para facilitar la homeopatía tenemos un formulario que se le puede entregar al paciente donde están absolutamente, o por lo menos unos 800 síntomas extraídos del repertorio de Ken y que le permiten al paciente hacer un análisis más o menos somero, profundo, de muchísimos aspectos a través de ir asignando puntajes a la intensidad de los síntomas que el paciente sienta. Cuando se hace la consulta, obviamente en forma vivencial, pues es muy aconsejable hacer énfasis y profundizar en varios aspectos. Y esto fue lo que se pudo extraer en esta paciente. Recuerden, somnolencia después de comida, transpiración antes de la menstruación. Y en el área del psiquismo, el recordar su primer episodio como origen, en el momento en que su padre estaba más enfermo, un carácter muy fuerte, irritable, autoritaria, dominante, impetuosa en el trato con los demás, exigente, meticulosa o concienzuda. El examen físico de esta paciente nos reveló una paciente de 42 kilos de peso, con una tensión arterial de 110/80. A la palpación abdominal se le encontró un fuerte, un moderado dolor a la palpación profunda, haciéndose muy dolorosa la palpación. Obviamente, yo por mi parte no le solicité absolutamente ningún examen paraclínico porque ella inclusive traía ahí los coprológicos seriados, los cuadros hemáticos, el colon por enema, la rectosigmoidoscopia, y realmente no consideré necesario hacerlo, sino más bien el preocuparme por ofrecerle a esta paciente pues un tratamiento completamente diferente al que se le había ofrecido hasta el momento, porque entre otras cosas era por eso que ella venía. Entonces, el paso siguiente en un enfoque homeopático es el extraer lo que, a juicio tanto del médico como del paciente en una consulta dinámica, se haya considerado como los síntomas más característicos de esta paciente, los síntomas que más resaltan, que mayor importancia tienen, y jerarquizarlos, es decir, darles una importancia. En esta paciente se tomó, o personalmente tomé como datos más característicos lo siguiente: materia fecal, estoy hablando ya en palabras del repertorio, materia fecal, mucosa sanguinolenta, que era pues parte de su síndrome dispéptico y de su problema de colon. Tomé también como importante el síntoma meticulosa, porque realmente era algo que la hacía muy particular a ella y que sufría por ser así en determinadas ocasiones. Además de esto, dictatorial. Recuerden que dictatorial está haciendo referencia a las palabras que ella utilizaba, autoritarias, que las cosas debería
deberían hacerse tal como ella lo indicaba. Y finalmente tomé otro síntoma que era bastante particular en ella, y era el hecho de que le parecía intolerable la idea de casarse. Y así aparece en el repertorio, parece intolerable casarse o idea de matrimonio. Se llevan al repertorio estos síntomas, a la repertorización. Como bien ustedes saben, la repertorización es un procedimiento a través del cual se facilita la escogencia del estímulo energético que más se aproxime a las características que el paciente tiene. Una vez hecha la repertorización, que podríamos tal vez en este caso, más no en los siguientes que vamos a exponer porque se nos haría extremadamente compleja la filmación, vamos entonces a mirar en el repertorio estos 4 síntomas, a buscarlos, a enfocarlos, con el objeto de que ustedes puedan tener una aproximación también al repertorio de Ken. El repertorio de Ken viene dividido en diferentes secciones, en diferentes capítulos. Uno de esos capítulos es el de materia fecal. Esa materia fecal está clasificada allí con todas sus características y hemos dicho que vamos a tomar la materia fecal mucosa y sanguinolenta. ¿No? Esta materia fecal aparece en el capítulo correspondiente, mucosa, materia fecal mucosa, y tiene una serie de subrubros, dentro de los cuales aparece sanguinolenta. Se toman los medicamentos que están allí señalados. Obviamente lo que aparecen aquí son las abreviaturas de los medicamentos, de los estímulos homeopáticos útiles en un momento dado, con sus diferentes puntajes. Ya vistas las bases de la repertorización, sabemos pues que hay 3 tipos de letra: la letra corriente, la letra en bastardilla y la letra mayúscula. Los que tengan letra corriente tienen un valor de 1, los de bastardilla un valor numérico de 2, y los que aparezcan en mayúsculas un valor numérico de 3. Entonces, así, a renglón seguido, se toman los otros 3 síntomas. Vale la pena, pues, que si hay posibilidades, o todo médico general o especialista que esté interesado en aproximarse a la homeopatía, pues debería tener, indudablemente, de ser posible un repertorio. Ahora, también se puede facilitar eso a través de canalizar el formulario que su paciente le haya entregado a través de nuestra institución, y aquí, pues, con muchísimo gusto se haría la repertorización. Cuando se hace esta repertorización, se obtiene que el medicamento con mayor puntaje, o el estímulo homeopático con mayor puntaje y sin fallas, lo constituyó la nux vómica o nuez vómica. Es un estímulo homeopático que se le administró a esta paciente en una potencia 50 milesimal, a la 0,6, 50 milesimal, y en dosis única. No se le dio absolutamente nada más, algunas recomendaciones en cuanto a dieta, en lo posible, y se le dijo que se volviera a ver en un mes y medio, que la regresara en mes y medio, más o menos, en un mes, para ver cuál había sido la evolución. Ella comenta al control del mes y medio que tuvo una agravación inicial de sus síntomas digestivos, seguidos de una mejoría que fue haciéndose gradual. Es muy frecuente dentro de los fenómenos evolutivos después de haber dado un estímulo homeopático, el que se produzca ese fenómeno de agravación inicial con mejoría posterior de los síntomas. ¿Qué nos dice ella además de esto? Nos dice que está comiendo prácticamente de todo en vista de su trabajo. Las heces son ahora más duras, con un poco de sangre residual, pero no molestas. Ha disminuido considerablemente la flatulencia y los dolores abdominales que presentaba. Y nos refiere que también ha notado modificaciones
en su carácter, en su temperamento. Se ha vuelto más serena, de mejor carácter, más tolerante, inclusive han mejorado las relaciones con su madre. La pesamos ese día y pesaba 45 kilos, luego nos ha presentado un aumento de 3 kilos en relación a los 42 kilos del peso inicial. En ese momento, y en vista de la considerable mejoría que había tenido, consideramos útil repetir el estímulo energético. Se le dio otra vez una nux vomica a las 6,50 milesimal, o lo que es lo mismo, 0/6, haciéndole una modificación mediante sucusión 10 veces al frasco que contenía el estímulo. Esta paciente, como dije al comienzo, consultó en febrero del 89. Yo tuve la oportunidad de hacerle controles periódicos desde ese momento hasta noviembre del 89. Prácticamente podríamos decir que esta paciente duró en tratamiento 1 año con nosotros a través de homeopatía ortodoxa hahnemanniana pura, evidenciando cada vez una mejoría mayor de sus síntomas digestivos y de sus rasgos de personalidad y de carácter. Vale la pena recalcar la importancia que para esta paciente representaba el sentirse libre de sus molestias dada su ocupación. Se desempeña ahora en su trabajo como jefe de alimentos y bebidas en un hotel sin mayores inconvenientes. Nos quedó altamente agradecidos y en el curso de ese año recibió dosis progresivas de nux vomica 0/6, es decir, 6,50 milesimal, modificadas hasta 3 veces cada vez que venía. Es decir, se le daba una dosis única, a la siguiente vez se le dio una dosis única modificada con 10 golpes, 10 sucusiones, a la otra una misma nux vomica 0/6, pero modificada con 20 golpes, y posteriormente una tercera dosis. Esta paciente pues nos ilustra un caso muy interesante de cómo el médico general o especialista puede intervenir en otra forma completamente diferente a la convencional, y obviamente cómo la mejoría y el progreso del paciente muchas veces pues trae resultados sorprendentes que no se pueden dejar pasar por alto. Tenemos otro caso de homeopatía ortodoxa hahnemanniana, esta vez aplicado a un niño, a un paciente pediátrico. Se trata de un niño de 1,5 años, sexo masculino, que es traído por la madre al departamento de terapia integral de la clínica en julio de 1988. Su motivo de consulta es bastante directo y conciso y preciso. Dice la madre: es de un genio espantoso, doctor. Lo traigo básicamente por eso. Entonces, mal genio. Obviamente, si ustedes consideran el motivo de consulta de este paciente, que la madre refiere al médico, visto bajo los considerandos de lo clásico, lo convencional, pues lo pone a uno en un aprieto realmente, porque un niño de 1 año y medio, pues de pronto se podrá ofrecer asesoría psicológica, psicología familiar, pero pues vamos a ver cómo también se puede intervenir en un caso de este tipo, de estas características, a través de la homeopatía ortodoxa hahnemanniana. Cómo relata la madre que ha sido o lo que ha sucedido con este niño. Como también en la historia anterior tengo en mis manos la historia clínica directa y un resumen que se ha sacado con el objeto de facilitar esta grabación. No se le puede contradecir, dice la madre, pues se pone extremadamente rígido. Se le pone la cara roja, tiembla y se torna extremadamente violento. Muerde,
aruña y tiene aversión a ser tocado durante la cólera. Esto es lo que más le ha llamado a la madre la atención, este cambio que ha tenido un niño que no tolera ninguna contradicción. Entonces vamos a poner aquí en la enfermedad actual un niño de año y medio, sexo masculino, llevado por mal genio, que no tolera la contradicción, no tolera la contradicción. Pues se pone rígido. Cuando ella nos decía rígido era pues que tensionaba los brazos, las piernas y hacía bastante fuerza en el área del cuello. Se le pone la cara roja. Entonces, la cara se le pone roja durante la rabia o por rabia. Fíjense ustedes cómo estos datos, desde el punto de vista del enfoque homeopático, al igual que en el caso anterior, comienzan a adquirir un valor muy importante. Se tiembla. Entonces, temblor por la rabia. Aparte de esto, se torna violento, golpea, muerde y aruña. Golpea, muerde, aruña. Y una cosa bastante llamativa, solicita que por favor no lo toquen. Aversión a ser tocado. Entonces, esos son los síntomas que la madre nos narra como algo más característico. Ella nos dice también que este cuadro se presenta o se suscita por cualquier cosa, por las cosas más triviales, o cuando no le dan gusto en algo. Y la madre, pues prácticamente ante semejante cuadro, ha optado por dejarlo prácticamente hacer lo que él quiera. Está bastante preocupada. Ella dice que esto comenzó más o menos desde que desde que el niño tenía 1 año de edad, pero que en el último mes se ha acentuado en forma más importante. La madre tiene 21 años, el padre tiene 28 años, es único hijo y es excesivamente consentido, especialmente por la abuela materna, que es la persona que cuida de él, mientras que la madre trabaja, y el padre, pues, desafortunadamente ha abandonado o los ha abandonado. Entonces, esta es la situación sociofamiliar. Suele hacer crisis de ira violenta con llanto por la cólera, especialmente cuando la madre va a trabajar. Entonces, en ese momento explota, hay una severa crisis de rabia, de ira, con llanto, en el momento en que la mamá lo va a abandonar por ir a trabajar. Es muy desobediente y terco. Y es muy inquieto, especialmente cuando se une con los primos, resulta ser un niño extremadamente inquieto, más de lo normal. Entonces, pues tenemos este paciente de 1 año y medio con estas características, traído por la madre por un mal genio que no tolera la contradicción, se pone rígido cuando le contradicen por la rabia que le da, y el cuadro general de rabia se caracteriza por cara roja, temblor durante la rabia, golpea, muerde, aruña, tiene aversión a que lo toquen en ese momento, es desobediente, terco e inquieto, y está dentro de un marco familiar de un padre que abandona a la madre y una mamá que se ve obligada obviamente a trabajar para poder sacar adelante al niño. Antecedentes. El embarazo fue normal, el parto fue normal, pesó 3.250 gramos,
la madre no recuerda cuánto midió, se le dio lactancia por 8 meses, tiene todas sus vacunas completas, y ya un dato adicional fue el hecho de que la madre nos refiere que llora durante el sueño. Esto ya fue un dato extraído en el momento de preguntarle sobre cómo era el sueño del niño, cómo era la digestión del niño, cómo era el apetito y todos los demás datos. Ese dato de llanto durante el sueño vamos a anotarlo acá. Llanto durante el sueño. Entonces, fíjense ustedes que tenemos ya configurado un cuadro total. El examen físico de este paciente fue completamente normal, pesó 9 kilogramos y realmente no hubo ningún dato físico importante. Se hizo un diagnóstico de trastorno de conducta y adaptación. Obviamente, dentro de ese marco sociofamiliar, pues todo esto puede resultar como reactivo o reaccional. Obviamente, como he dicho en un comienzo, se puede intervenir en este caso de muchas formas y de pronto ustedes dirán, bueno, pues de pronto también con una asesoría psicológica o con una asesoría psiquiátrica, una terapia familiar, pues también se hubiera podido obviamente lograr todo lo que a continuación vamos a ver. Se procede entonces enseguida a extraer los síntomas más característicos desde el punto de vista del enfoque homeopático, el objeto de llevarlos a la repertorización. Estos síntomas vamos a copiarlos acá para mayor claridad y para que aquellos que tengan la oportunidad de revisarlo en el repertorio en forma posterior lo hagan. El primer síntoma que se tomó fue intolerancia a la contradicción. El segundo síntoma que se tomó fue aversión a ser tocado. El tercer síntoma que se tomó fue caprichoso, obstinado, caprichoso. El otro síntoma fue llanto por la cólera o la rabia, que desde el punto de vista homeopático en el repertorio aparece como cólera. Y finalmente se tomó llanto durmiendo. Estos síntomas se llevaron entonces al procedimiento de repertorización y dieron como resultado los siguientes puntajes. Chamomilla cubrió la totalidad de los síntomas. La chamomilla es un estímulo homeopático que básicamente es la matricaria chamomilla que todos conocemos, pero preparada homeopáticamente, y tuvo un puntaje de 12 puntos. Al sumar aquellas puntuaciones numéricas que tienen los estímulos en cada uno de los síntomas, dio 12 puntos. La nux vómica, como el caso anterior, 5 sobre 5, quiere decir que de los 5 síntomas que se tomaron para esa repertorización, la nux vómica también cubría la totalidad de estos 5 síntomas con un puntaje un poco menor, un puntaje de 8. Y finalmente la brionia, otro estímulo homeopático, cubría los 5 síntomas con un puntaje de 6. Se procedió entonces a escoger como el estímulo energético útil o más útil, más conveniente para este niño, la chamomilla. Esa chamomilla se le administró en la potencia 6/50 milesimal, o sea 0 sobre 6, y se le administró en dosis única. Este paciente fue visto en julio del 88, a finales, 26 de julio. Vuelve el 30 de agosto, la evolución es la siguiente.
Dice la madre, un poco menos malgeniado, menos llorón, pero igual de desobediente y de consentido. Las crisis de irritabilidad han disminuido. El sueño que antes era marcado por la inquietud está ahora más tranquilo. Presentó 2 episodios gripales muy leves y apareció un brote en la cara intermitente, fino y al parecer pruriginoso. Entonces, la evolución, pues podríamos catalogarla, si la vamos a calificar en una escala de 1 a 5, podríamos ponerle más o menos una calificación numérica de 3. Ha disminuido el mal genio, menos llorón, sigue igual de desobediente, bastante consentido, pero sin embargo esas crisis de irritabilidad le han disminuido, el sueño más tranquilo. Se asociaron 2 episodios gripales y un ligero brote en la cara, muy fino, un poquito pruriginoso. Pesó 11 kilos y el niño había pesado hacía un mes 9 kilos, tal vez aumentó un poco más de 1 kilo, tal vez 1,5 kilos. Se prescribe en esta ocasión chamomilla a la potencia 12,50 milesimal en dosis única también. Y es nuevamente citado mes y medio después, en octubre 18 de 1988. Dice la madre, estuvo mucho mejor de su comportamiento hasta hace 15 días en que nuevamente se ha vuelto a presentar irritabilidad, capricho, aversión a ser tocado, se ala el cabello, lanza patadas, arroja los objetos, desobediente y muy llorón. Entonces vemos que esta evolución o este control ya no fue tan favorable la respuesta como fue en el primer control y hubo más bien una recaída de todos sus síntomas caracterológicos que eran bastante inquietantes. Sin embargo, se siguió insistiendo en el estímulo homeopático de la chamomilla y se le prescribió una chamomilla 12,50 milesimal modificada a través de succión en dosis única. Controles efectuados a más corto plazo, en noviembre 11, diciembre 5, revelaron un cambio muy favorable en la conducta del niño. Mucho más dócil, más obediente, con muy poco de inquietud ya, y en diciembre 5 se le formuló otra vez una chamomilla 12,50 milesimal modificada nuevamente a través de succión. Entonces la evolución después de esa recaída de octubre 18 y después de haber reforzado el estímulo homeopático, pues ha sido más bien bastante favorable. Este paciente se volvió a ver en marzo del año 89, el 28 de marzo de 1989, y la madre refiere, ha mejorado considerablemente de su irritabilidad, a punto de que ella misma se haya sorprendida de la docilidad y obediencia de su hijo, durmiendo muy bien, de muy buen apetito, se le consideró en ese momento un niño sano, que no había necesidad de darle ningún estímulo energético, y obviamente pues se le dio de alta. Entonces vemos cómo estos trastornos de conducta y de adaptación sociofamiliar también pueden ser modificados a través de estímulos energéticos que, como ustedes bien saben, lo que hacen es constituirse en un estímulo para la energía con el objeto de que la misma energía, en virtud del principio de acción y reacción, reaccione ante ese estímulo y produzca una serie de modificaciones que pueden ir desde lo físico hasta lo psíquico, pasando por lo funcional. Otro caso clínico de la casuística del departamento de terapia integral de la clínica y enfocado también con homeopatía ortodoxa, hahnemanniana, pura. Este es un paciente de 64 años
de sexo masculino que consulta el 18 de julio de 1989. Su motivo de consulta es el siguiente. Es enviado desde el servicio de consulta externa con un diagnóstico de psoriasis generalizada. Entonces ya nos viene el paciente con un diagnóstico muy claro de psoriasis generalizada. Es una lástima pues que para esa época no hayamos tenido la previsión ni la proyección que de pronto tenemos ahora para haber filmado, obviamente, los trastornos o las lesiones objetivas de este paciente, que eran bastante dramáticas. Sin embargo, pues el caso no por eso pierde validez. Esperamos en lo sucesivo poder contar, o ya que tenemos estas proyecciones, poder ya objetivizar las lesiones de piel, especialmente a través de los videos. Desde hace un año se inició una erupción en los codos, caracterizada por la presencia inicial en los codos de una micropápula eritematosa. Entonces, se inició, enfermedad actual, un año, data de un año. Se inicia en los codos con una micropápula eritematosa. Micropápula eritematosa, que va creciendo y se convierte rápidamente en una zona extensa, plateada y con costra gruesa. Esta última se cae y da paso a una zona eritematosa amplia, es decir, una lesión muy característica de la psoriasis. Entonces vamos a escribir acá, para fijar más en nuestra mente este caso, que esta micropápula eritematosa se extiende, se va ampliando hasta dar lugar a una amplia zona plateada y con costra gruesa. Zona plateada y costrosa. Que se cae o se remueve y obviamente da lugar a una zona eritematosa, que es la clásica evolución o comportamiento de las placas psoriásicas, como todos bien sabemos. Existe una sensación aguijoneante en los sitios afectados y hay un prurito que varía de leve a moderado. Entonces, pues todos sabemos que la psoriasis, pues dentro de sus manifestaciones tiene el prurito. En este caso, el prurito es más bien leve a moderado, pero va acompañado de una sensación muy característica, individualizante desde el punto de vista constitucional de este paciente o energético, de identidad energética, que es la sensación aguijoneante. Aguijoneante. Inicialmente, esta dermatosis, como ya lo hemos dicho, se localizó en los codos, pero luego de los codos se fue extendiendo a la región glútea, a las rodillas, a la espalda, al abdomen y prácticamente fue comprometiendo la totalidad de la superficie corporal. Desde hace un mes especialmente,
incluyendo el cuero cabelludo. Entonces, prácticamente se generalizó y por eso, pues, en el motivo de consulta dijimos psoriasis generalizada. Ha sido, obviamente, objeto de múltiples tratamientos tópicos con esteroides, sin haber logrado hasta el momento absolutamente ninguna mejoría, absolutamente ninguna modificación. Y recuerdo muy bien a este paciente porque me decía que se sentía extremadamente abrumado, paciente casado, con hijos, y que lo había llevado toda su enfermedad de un año para acá prácticamente a una crisis de depresión en virtud de que se sentía extremadamente mal por su esquema corporal, inclusive pues en su vida de pareja con su esposa. Entonces recordemos nuevamente, se trata de un paciente de 64 años, de sexo masculino, que consulta el 18 de julio de 1989. Es remitido de la consulta externa general de la clínica por una psoriasis generalizada y su enfermedad básicamente comienza un año antes. Comenzó en los codos con una micropápula eritematosa que se fue extendiendo progresivamente hasta dejar una zona plateada y costrosa, que obviamente cuando se caía o cuando era removida por el mismo paciente, dejaba en la base una amplia zona eritematosa. El prurito que acompañaba a esta lesión dérmica era más bien leve a moderado, pero tenía una sensación aguijoneante en las áreas comprometidas. Habiéndose iniciado en los codos, comenzó a extenderse hacia los glúteos, las rodillas, la espalda, el abdomen y finalmente cuero cabelludo. Y desde hace un mes hacia acá se ha generalizado a absolutamente toda su superficie corporal. Ha recibido varios tratamientos tópicos con corticoides sin haber obtenido absolutamente ninguna mejoría. Una vez hecha esta análisis de la enfermedad actual y su motivo de consulta, pasamos entonces a indagar un poco con mayor profundidad todos sus rasgos constitucionales de funciones fisiológicas, el sueño, el apetito, la parte de su área psíquica, y pudimos extraer de esa consulta o de ese interrogatorio los siguientes datos. En primer lugar, las reacciones climatológicas. El frío, nos dice él, que el frío agravaba el prurito. Vamos a copiar esos síntomas con el objeto de retenerlos mejor en la mente. El frío agrava especialmente el prurito. De otro tipo de manifestaciones funcionales no había ningún dato importante. Al explorar la parte de su psiquismo, nos encontramos con los siguientes síntomas o siguientes hechos. Se consideraba hasta antes del inicio de su enfermedad como una persona alegre, jocosa y muy trabajador. Pero desde que enfermó hace un año, su carácter es sombrío y lo acompaña una profunda tristeza con deseos de llorar, lo cual hace a solas. Entonces, fíjense ese cambio de su comportamiento como ha sido bastante notorio. Entonces, básicamente, de ser una persona alegre, jocosa y trabajadora, se ha tornado una persona sombría, ensimismada, encerrada en sí mismo, ensimismada, tristeza,
y con fuertes deseos de llorar, lo cual lo hace a solas. Se siente verdaderamente rechazado por la gente a causa de su enfermedad y cree ser muy dependiente de su esposa, reconociendo una necesidad de aprobación por parte de ella en cada cosa que él emprende o en cada cosa que él piensa hacer. Entonces, asociado a este estado de ánimo sombrío, ensimismado, triste, denotamos en él también un sufrimiento, una sobrecarga emocional importante por su esquema corporal, por su figura, por su apariencia corporal, debido a su enfermedad, y lo ha preocupado fuertemente el hecho de que se ha sentido más inseguro que siempre lo ha sido, pero ahora más, y como que necesita cada cosa que hace de la aprobación por parte de su esposa. Entonces, ese síntoma o esa expresión de inseguridad se toma como falta de confianza en sí mismo. Falta de confianza en sí mismo. El examen físico de este paciente, como ya he dicho antes, es una lástima no haber tenido en ese momento el recurso para haber hecho una filmación, porque realmente era dramática. Su situación era una erupción psoriásica total, completa, todas las placas confluentes, descamativas sobre la base eritematosa, con el signo de la rosa sangrante muy claro al hacer la remoción de la capa hiperqueratósica. Se producía entonces el sangrado de los capilares, y el paciente pues traía dentro de los exámenes de laboratorio una serología reactiva hasta 1/40. Al ser interrogado sobre antecedentes venéreos, era muy sincero y muy claro en decir que pues no había absolutamente ningún antecedente de tipo venéreo. Sin embargo, dentro de los diagnósticos a considerar, se le dejó una psoriasis difusa, generalizada, y interrogado se dejó una sífilis secundaria. El enfoque homeopático de este paciente nos condujo a tomar los siguientes síntomas: falta de confianza en sí mismo, tristeza por su enfermedad. Todos estos síntomas de humor sombrío, ensimismado, llanto a solas, los unimos en un solo síntoma que lo denominamos o se encuentra en el repertorio como tristeza por su enfermedad. Entonces se tomaron 3 síntomas, repito nuevamente. Tal vez no he mencionado el último. El último síntoma fue la psoriasis como síntoma, como signo físico. Entonces se tomó el rubro que aparece en el repertorio en el capítulo de la piel, que es psoriasis, erupción, y dentro de los rubros que hay uno de psoriasis solamente. Todos los estímulos homeopáticos que han resultado útiles para el enfoque de la psoriasis. La repertorización de estos 3 síntomas, vuelvo y repito: tristeza por su enfermedad, falta de confianza en sí mismo y psoriasis como signo físico local, condujo a obtener como estímulo homeopático energético útil a una sustancia muy conocida, que es el sulfuro, que es básicamente la flor de azufre, pero preparada homeopáticamente a través de diluciones y succiones sucesivas. Este medicamento o este estímulo se le administró en una dosis única, a la potencia 6/50 milésimas